Está Virgilio ya. Admitimos de una Mariluna. De una Mariluna. Buenos días. ¿Me escucha Virgilio? Buenos días. Virgilio, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Le escucho perfectamente. Ahí estamos. Ya estamos en vivo por si acaso. Déjeme solo cambiar el nombre. Pero ahí estamos. Déjalo nomás ahí, que acá se ve bien. Déjalo nomás ahí. Ah, muy bien. Sí. Ok, Virgilio, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a este espacio para conversar sobre esta situación coyuntural que ha venido dándose. Y yo tenía una preguntita ahí de cajón. Y de una se la voy diciendo a usted para que nos responda. Estas amnistías, ¿usted cree que están siendo utilizadas hoy por hoy como una plataforma electoral? Mire, no creo yo que un acto de justicia realizado por la Asamblea Nacional, y quizá hay que decir antes algo, ¿por qué se provocan las amnistías? ¿Por qué son las amnistías? ¿Por qué se dan las amnistías? Yo le digo en lo personal, en lo particular, habría preferido, me habría gustado que sea un tribunal de justicia el que declare y el que evidencie mi inocencia, y que nosotros, y yo particularmente, fuimos absolutamente perseguidos por haber sido opositores en el marco de la Constitución, la ley y los principios democráticos. ¿Por qué se tuvo que recurrir a las amnistías? Porque hay una justicia parcializada, porque no hay una justicia proba, porque no hay una justicia eficaz, porque nos pasamos 18 meses esperando que se haga la audiencia de juzgamiento y obviamente porque tenemos fundadas dudas de que la Fiscalía actúe con criterios técnico-jurídicos y que los jueces actúen pegados a la Constitución y al derecho. De eso sí, hay fundadas dudas. De tal manera que un acto que yo creo que se convierte en un elemento simbólico de unidad contra lo que hoy todo el mundo reconoce que fue el peor gobierno de la historia, no puede ser pensado desde una perspectiva electoral. Ahora, aquí en Quito, algunos precandidatos a la alcaldía de Quito sí han convocado a marchas, han convocado a movilizaciones, ahí disputándose quién sale en la foto, pero son tantos los precandidatos que no entran exactamente ahí, y son tantos que no entran en la foto. Pero más allá de eso, ellos que dicen representar a Quito, sin duda, yo soy respetuoso y lo harán, sí, se tendrán alguna representación, pero si de eso se trata, yo también podría citarles los centenares de mensajes, saludos, felicitaciones, todos los apoyos y la solidaridad que he recibido ya más de una semana, fíjese usted, desde que decidió la Asamblea la amnistía y hasta hoy no cesan las medidas cautelares. Hasta hoy tenemos que irnos presentando en la Fiscalía, seguimos portando este odioso grillete y además la prohibición de salida del país. Cuando en mi caso, por ejemplo, soy incluso representante del Ecuador al Parlamento Andino. ¿Por qué? Porque hay una débil institucionalidad y porque incluso el propio presidente de la República, que semanas antes había dicho que él va a respetar las amnistías en la Asamblea, ahora se ha pronunciado y ha dicho que es una injusticia. ¿Por qué? Precisamente porque hay preocupaciones de tipo político-electoral y con eso se quiebra aún más la institucionalidad. Fíjese, un presidente de la República que no se ocupa de lo que tiene que ocuparse, ¿sí? El tema de la inseguridad, el tema del desempleo, el tema de la crisis económica, el tema de la situación hospitalaria. El tema de la situación hospitalaria es calamitoso, ya no solo es un descuido de la política pública, es inhumano lo que está pasando en los hospitales. De eso no se preocupa, pero sí está preocupado lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana para poner el contralor. Y ahora de las decisiones de la Asamblea, cuando tanto a los organismos de la justicia y a todas las otras instancias del Estado, lo que les corresponde es, en este caso, acatar lo que ha sido un acto legislativo que toma la forma de una decisión general y en ese sentido se debe extinguir las acciones penales. Pero ahí estamos discutiendo, claro, esperando la acción de protección de un señor que yo no sé cómo vive realmente por señores como ese ex legislador. Lo único que uno puede sentir, sí, efectivamente, contra
Personas así, lo único que uno puede sentir es una profunda pena por el ser humano. Entiendo lo difícil que debe ser levantarse todos los días y ver en el espejo la cara del odio, la amargura, la frustración, el resentimiento, ¿sí? Debe ser muy difícil vivir así. Y bueno, por eso Virgilio, realiza acciones sin ningún fundamento legal. claro, Virgilio, usted en esa época había hecho unas declaraciones y fueron las que causaron que a ustedes les sigan este proceso de rebeldía. En síntesis había mencionado o se cae el paquetazo o se cae el gobierno. ¿Se ratifica ahora? ¿Lo sostiene? Vea, o ya se acabó el gobierno, ¿no? No, ¿sabe lo que le puedo decir? Que el tiempo me dio la razón. Que si el gobierno habría escuchado lo que era además una voz basada no en mis criterios, sino en la historia del país. Yo sí fui por muchos años profesor de ciencia política en la Universidad Católica, hacíamos permanentes análisis con los estudiantes de coyuntura. Además daba esa materia, algún año me correspondió dar esa materia. Es obvio, quien conoce la historia nacional sabe que cuando se toma decisiones, o por lo menos cuando se tomaban, porque se aprovecharon de la pandemia para poder liberalizar los precios de los combustibles y vea lo que ahora tenemos. Claro. Pero quien conocía la historia nacional sabía que topar el tema de los combustibles era altamente inflamable en el ámbito político. Las experiencias lo decían. Vea lo que pasó y las movilizaciones que existieron con Febres Cordero, con los distintos gobiernos que existieron antes del 2007. Vea usted lo que pasó con Bucaram, vea usted lo que pasó con Maguad, vea usted lo que pasó con el pinchazo de Gutiérrez. De tal forma que decir eso simplemente era leer la historia nacional. Y si el gobierno me habría oído el 3 de octubre y no el 13, se habría resuelto esa crisis política por la vía del diálogo, pero sin 11 muertos de por medio, claro, sin tener 1.300 heridos, 42 personas que perdieron un ojo, más de 1.500 detenidos, la mayor parte de ellos de forma ilegal. De tal forma que frente a esa frase, ¿sí?, lo único que puedo decir es que el tiempo me dio la razón. El tiempo demostró que estaba leyendo correctamente lo que pasaba en la historia nacional. Ahora, déjeme decirle algo a propósito de esa frase. El que uno de los fundamentos de esa, para acusarme de rebelión, fíjese usted, rebelión es cometer actos, personales, de violencia de tal magnitud, más a mí, que me responsabilizan de autor directo. O sea, tenían que haber demostrado que yo cometía actos de violencia de tal nivel que ponía en riesgo la estabilidad de la Constitución y del presidente de la República. Y mire, nunca encontraron un solo hecho. Pero ahora, aquí viene la reflexión sobre esa frase. ¿Y dónde está la libertad de expresión? Claro. La libertad de expresión, entonces, no cuenta para mí. Y el que hayan utilizado mis tweets como argumentos para acusarme de rebelión, significa que no había elementos ni materiales ni subjetivos para poder, ni elementos materiales ni subjetivos